Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo 2. A nuestro grupo le ha tocado hablar acerca del NAFTA o el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Nuestro grupo está conformado por Marjorie Salas, Adriana Becerra y Melissa Nordic, y quien les habla, Nicole Lucas. A continuación, les estaré presentando la primera diapositiva. En esta primera diapositiva vamos a hablar un poco más acerca del NAFTA, también conocido como el TLCAN, que fue un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Este acuerdo fue firmado en 1992 y entró en vigencia a vigor en 1994, con el objetivo de eliminar las barreras arancelarias en el comercio y también para promover la integración económica en América del Norte. El NAFTA estuvo vigente hasta el año 2020, cuando fue reemplazado por el TIMEC, que es una versión un poco más modernizada del tratado. Los países miembros del NAFTA fueron Estados Unidos, México y Canadá, ya previamente mencionados, que conformaron uno de los bloques comerciales más importantes del mundo. Este acuerdo sentó las bases para una mayor integración económica, también incrementó el comercio, la inversión y la competitividad entre los países de la región. En esta diapositiva se muestra la importancia económica del bloque NAFTA, integrado por México, Estados Unidos y Canadá. En conjunto, el bloque alcanza un PBI superior a los 30 billones de euros, lo que lo posiciona como uno de los más importantes del mundo. Además, concentra una población de más de 522 millones de habitantes, lo que representa un mercado interno muy amplio. En términos comerciales, las exportaciones conjuntas superan los 3,19 billones de dólares, reflejando un nivel de integración económica entre los países miembros. Finalmente, la variación porcentual del PBI muestra una tendencia positiva, impulsada principalmente por el crecimiento económico de Estados Unidos y Canadá, lo que refuerza la solidez y dinamismo del bloque. También se pueden observar por separado las informaciones de cada país miembro del NAFTA. Mi nombre es Marjorie Salas Barón y les explicaré los principales temas e instrumentos de negociación. Principales temas de negociación en el bloque. Los temas de negociación son los grandes ejes que el acuerdo busca regular y modernizar. El NAFTA surge como una modernización del antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, incorporando nuevos temas y reforzando las reglas existentes para adaptarse a los cambios en el comercio internacional. Los principales temas son la integración productiva regional, que dentro del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá busca fortalecer las cadenas de valor en América del Norte, de esta manera promoviendo que una mayor proporción de los bienes comercializados sea producida dentro del bloque, especialmente en los sectores estratégicos como el automotriz y manufacturero. Otro tema es el comercio digital, que el acuerdo incluye un capítulo específico sobre el comercio digital, regulando el comercio electrónico, la transferencia de datos transfronterizos y prohibiendo la imposición de aranceles a productos digitales, lo que impulsa una economía digital. Otro tema son las normas laborales, que el acuerdo incorpora estándares laborales obligatorios como la libertad sindical y condiciones laborales justas con el fin de evitar ventajas competitivas basadas en salarios bajos. Principalmente esto se da en México. Otro tema es el medio ambiente y la sostenibilidad. Se incluyen compromisos ambientales exigibles orientados a garantizar el crecimiento, que el crecimiento del comercio no se realice a costa del deterioro ambiental. Otro tema es
la propiedad intelectual, que dentro del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá moderniza las normas de propiedad intelectual para proteger las marcas, los patentes, los derechos de autor, incentivando la innovación y la inversión extranjera dentro del bloque. Estos temas muestran cómo el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá moderniza el antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, incorporando aspectos económicos, sociales y tecnológicos. Los principales instrumentos de negociación en el bloque. Los instrumentos de negociación son los mecanismos legales y técnicos que permiten aplicar y cumplir los temas acordados. Entre ellos están las reglas de origen reforzado, que se incrementó el contenido regional requerido para acceder al arancel cero, especialmente en el sector automotriz, hasta un 75%, incentivando la producción dentro del bloque, especialmente para vehículos eléctricos, motores, autopartes esenciales como las baterías, chasis, buscando de esta manera reducir la dependencia de Asia y favorecer la producción en Norteamérica. Otro es los mecanismos de solución de controversias, que dentro del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá mantiene y ajusta mecanismos para resolver disputas comerciales entre los países miembros, fortaleciendo la seguridad jurídica del comercio regional. Otros son los mecanismos de verificación y cumplimiento, que se implementan sistemas de monitoreo y sanción para asegurar el cumplimiento efectivo de las normas laborales y ambientales. Es algo más estricto que en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por último está la cláusula de revisión periódica, que este acuerdo incluye una revisión periódica que permite evaluar su funcionamiento y realiza ajustes, garantizando su vigencia frente a cambios económicos y tecnológicos. Buen día, profesor. A continuación voy a centrarme en las políticas comerciales aplicadas en el caso NAFTA 2. En esta parte voy a explicar qué medidas comerciales concretas muestra el acuerdo y cómo éstas influyen directamente en los sectores productivos dentro del bloque. La idea es entender cómo funciona el acuerdo en la práctica, más allá de la teoría. Zona de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. El primer elemento clave es que el NAFTA funciona como una zona de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Esto significa que los países eliminan barreras comerciales entre ellos, pero cada uno mantiene su propia política comercial frente a terceros países. En la práctica, esto permite que los bienes circulen con mayor facilidad dentro del bloque, sin que exista un arancel común externo, como si ocurriese en una unión aduanera. Por ejemplo, México puede exportar productos manufacturados a Estados Unidos sin pagar aranceles, pero Estados Unidos puede aplicar aranceles distintos a estos mismos productos si vienen de China o de Europa. Eliminación de aranceles entre países miembros. Otra política comercial central es la eliminación de aranceles en el comercio intrarregional, lo cual reduce significativamente los costos de intercambio entre países miembros, y esta busca incentivar el comercio dentro del bloque, hacer más competitivas a las empresas y facilitar la integración económica regional. Por ejemplo, un productor canadiense de trigo o un fabricante mexicano de autopartes puede vender sus productos en Estados Unidos a un menor costo, lo que beneficia tanto a las empresas como a los consumidores. Reglas de origen más estrictas para acceder a beneficios. Sin embargo, para acceder a estos beneficios arancelarios, el NAFTA establece las reglas de origen más estrictas, que determinan qué productos pueden considerarse realmente originarios del bloque. Estas reglas buscan evitar que los productos fabricados fuera de América del Norte ingresen al mercado con beneficios arancelarios sin haber sido producidos en la región. Por ejemplo, un vehículo solo puede beneficiarse del libre comercio si una parte significativa de sus componentes ha sido producida en Estados Unidos, Canadá o México. Enfoque en el fortalecimiento de la producción regional. Un objetivo central detrás de estas políticas es el fortalecimiento de la producción regional, promoviendo que las distintas etapas del proceso productivo se realicen dentro del bloque. Esto permite reducir la dependencia de proveedores externos y fortalecer las cadenas productivas de América del Norte. Un mismo producto puede diseñarse en Estados Unidos, ensamblarse en México y utilizar insumos provenientes de Canadá.
Reglas de origen reforzadas en sectores estratégicos. Este enfoque es especialmente visible en el sector automotriz, donde las reglas de origen fueron reforzadas para asegurar un mayor contenido regional. El objetivo es proteger el empleo regional y asegurar que la producción se mantenga dentro del bloque. Un ejemplo, un automóvil debe cumplir con un porcentaje mínimo de contenido producido en América del Norte para beneficiarse del acuerdo. Cláusulas laborales y ambientales obligatorias. Otra política relevante del NAFTA es la incorporación de cláusulas laborales y ambientales obligatorias, algo que no estaba tan presente en el acuerdo original. Estas cláusulas buscan evitar la competencia desleal basada en bajos salarios o estándares ambientales débiles. Por ejemplo, se exige el respeto a derechos laborales mínimos en las plantas productivas, especialmente en sectores industriales. Sectores claves: automotriz, agroindustria y manufactura. Las políticas comerciales aplicadas en el NAFTA se concentran especialmente en sectores estratégicos como el automotriz, la agroindustria y la manufactura, debido a su importancia económica y laboral. Estos sectores concentran gran parte del comercio interregional y de la integración productiva del bloque. Promoción de cadenas regionales de valor. Finalmente, todas estas políticas comerciales tienen como finalidad la promoción de cadenas regionales de valor, donde los países miembros participan de manera complementaria en la producción. Esto permite que el bloque sea más competitivo a nivel global y refuerce su integración económica. En conjunto, las políticas comerciales aplicadas en el NAFTA muestran que el acuerdo no se limita a eliminar aranceles, sino que busca ordenar el comercio, fortalecer la producción regional y responder a los desafíos actuales del comercio internacional. Buen día, mi nombre es Melissa Cifuentes León y voy a hablar acerca de las relaciones bilaterales que existen entre los miembros del NAFTA, actualmente conocido como el Tratado MEC. Como se observa en la gráfica, aunque la identidad del tratado evolucionó en julio de 2020, pasando de ser NAFTA a ser USMCA por su sigla en inglés, la naturaleza jurídica del bloque permanece inalterado bajo la figura de una zona de libre comercio. Es decir, el paso al Tratado MEC no representó un ascenso en los niveles de integración económica hacia una unión aduanera, sino que consistió en una modernización normativa profunda. Se incorporaron capítulos de última generación sobre comercio digital y estándares ambientales, adaptando así la relación bilateral a las exigencias de la economía global contemporánea, mientras se endurecen las reglas de origen en sectores claves como el automotriz. Es pertinente cuestionar por qué este bloque no ha transitado hacia modelos como el de la Unión Europea. La respuesta radica en la preservación de la soberanía comercial. Al operar como una zona de libre comercio, los socios eliminan barreras arancelarias internas, pero conservan la autonomía para fijar sus propios aranceles frente a terceros. Un ejemplo claro es la capacidad de Estados Unidos para imponer aranceles al acero que proviene de China, sin que México o Canadá tengan que replicar esta medida. Asimismo, el bloque no constituye un mercado común, pues se mantiene una restricción deliberada al libre tránsito de personas por sensibilidad política y migratoria. Por consiguiente, el Tratado MEC se define como una integración de vanguardia que prioriza la independencia de la política comercial de cada nación. Y ahora hablando en relación al eje de Norteamérica con México, al observar la dinámica actual a inicios de 2026, la eficiencia de esta zona de libre comercio es evidente. México se ha consolidado como el principal socio comercial de los Estados Unidos, superando los flujos de Asia con un intercambio que sobrepasa los $500,000 millones anuales, como lo sugiere el gráfico que está en el slide. Esta realidad está impulsada por el nearshoring, donde el Tratado MEC proporciona la certidumbre jurídica necesaria para la relocalización de inversiones. Ya no estamos ante un simple intercambio de bienes finales, sino ante una interdependencia productiva profunda, donde las cadenas de valor están totalmente integradas. Como reportan fuentes como el New York Times, México no solo es el principal proveedor, sino ahora también el principal comprador, fortaleciendo el eje norteamericano.
Finalmente, la estabilidad del bloque se sustenta en una sólida arquitectura institucional, representada en este ciclo de 3 pilares operativos. En primer lugar, la resolución de conflictos. Esto se puede hacer mediante paneles técnicos para disputas en sectores estratégicos. Segundo, la disciplina laboral, a través del mecanismo de respuesta rápida que garantiza derechos sindicales y competencia justa a nivel de empresa. Un factor determinante en este análisis es la denominada Sunset Clause, o cláusula de revisión. En el mes de julio de este año 2026, los socios llevarán a cabo la primera evaluación integral para ratificar la permanencia de tratado hasta el año 2042. A pesar de la complejidad del clima político regional, esta institucionalidad permite gestionar las fricciones sin interrumpir el flujo comercial. En conclusión, el Tratado MEC constituye el marco legal que garantiza la autonomía estratégica y la competitividad de Norteamérica frente a la fragmentación del comercio mundial, y podemos ver un reflejo de su gran funcionamiento por sus relaciones bilaterales entre los 3 miembros. Ahora, pasando con los temas de actualidad del bloque, voy a referirme a algunos procesos y desafíos que están pasando en la actualidad en el acuerdo del NAFTA 2. Estos temas nos permiten ver que el acuerdo no es estático, sino que se adapta a los cambios en el comercio internacional y al contexto económico global. Reconfiguración de las cadenas de suministro. Uno de los principales temas actuales es la reconfiguración de las cadenas de suministro dentro del bloque. En los últimos años, las empresas han buscado reducir riesgos asociados a la dependencia de proveedores lejanos y concentrar más etapas de producción dentro de América del Norte. Esto ha llevado a que el bloque priorice una producción más cercana, íntegra y regional. Por ejemplo, empresas que antes dependían de insumos asiáticos ahora buscan producir o ensamblar más dentro del propio bloque. Nearshoring dentro de América del Norte. Relacionado con lo anterior, otro tema clave es el nearshoring, que consiste en trasladar procesos productivos hacia países cercanos dentro del mercado final. Dentro del NAFTA, México se ha convertido en un destino estratégico para este proceso, debido a su cercanía geográfica, costos laborales competitivos y acceso preferencial al mercado estadounidense. Un ejemplo de esto sería que muchas empresas estadounidenses prefieren producir en México antes que en Asia, manteniendo así los beneficios del acuerdo. Competencia económica global. Un factor central que explica estos cambios es la competencia económica global, especialmente con China. Estados Unidos y sus socios buscan fortalecer al bloque como una región competitiva frente a otras potencias económicas, reduciendo la dependencia de economías externas. El NAFTA se utiliza como una herramienta estratégica para consolidar a América del Norte como un polo productivo frente a Asia. Tensiones internas en sectores estratégicos. A pesar de la integración, el bloque enfrenta tensiones internas, especialmente en sectores estratégicos como energía, manufactura y agricultura. Estas tensiones surgen porque cada país mantiene intereses nacionales propios, lo que genera disputas sobre la aplicación de ciertas reglas del acuerdo. Por ejemplo, han existido desacuerdos entre Estados Unidos y México en temas energéticos, lo que ha activado mecanismos de consultas dentro del propio acuerdo. Desafíos futuros, digitalización y sostenibilidad. Finalmente, el bloque enfrenta desafíos futuros vinculados a la digitalización del comercio y a la sostenibilidad ambiental. Estos temas serán claves porque el NAFTA se mantenga vigente y competitivo en el largo plazo. Un ejemplo de esto sería que el comercio digital y las exigencias ambientales están influyendo cada vez más en las reglas del comercio internacional. En conclusión, estos temas que muestra el NAFTA dan a entender que no serán un acuerdo estático, sino un bloque dinámico que se adapta a los cambios del entorno económico global y enfrenta nuevos retos más allá del comercio tradicional. Por último, las conclusiones. El NAFTA consolida a América del Norte como uno de los bloques comerciales más relevantes del mundo, integrando economías con diferentes niveles de desarrollo pero altamente interdependientes.
También el acuerdo moderniza el comercio regional al incorporar temas como comercio digital, normas laborales y sostenibilidad ambiental, fortaleciendo la competitividad del bloque y la seguridad jurídica para las inversiones. Además, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá evidencia una nueva generación de acuerdos comerciales que ya no se limitan a la reducción de aranceles, sino que regulan aspectos estructurales de desarrollo económico y social. Los retos del bloque fueron la persistencia de asimetrías económicas entre Estados Unidos, Canadá y México, el cumplimiento efectivo de las normas laborales y ambientales, especialmente en México, las tensiones políticas y medidas proteccionistas, principalmente de parte de Estados Unidos, también la necesidad de adaptación tecnológica continua frente al avance del comercio digital y, por último, el comercio global con otros bloques como la Unión Europea y China.